Hola a todos, en este módulo vamos a pasar a definir la clasificación de los polímeros biodegradables. Esta clasificación nos resulta sencilla debido a que se han realizado numerosas clasificaciones de polímeros biodegradables dependiendo de su composición química, su metodología de síntesis, su método de procesado e incluso sus aplicaciones. En esta unidad temática nos vamos a centrar para realizar esta clasificación en el origen de estos polímeros. Así definiremos como polímeros biodegradables naturales aquellos polímeros provenientes de fuentes o recursos renovables. Hablaremos de polímeros biodegradables sintéticos como aquellos polímeros biodegradables provenientes de fuentes no renovables. Los polímeros biodegradables naturales son polímeros que se caracterizan por formarse durante un ciclo de crecimiento de los organismos vivos. La síntesis de estos polímeros biodegradables naturales va dirigido por enzimas a partir de monómeros activados producidos en los procesos metabólicos. Además, estos biopolímeros naturales se caracterizan por tener en su unidad estructural uno o más carbonos asimétricos, teniendo una síntesis estereoespecífica, siendo ópticamente activos e isotácticos. La clasificación de los polímeros biodegradables naturales consta de 5 subgrupos. Estos subgrupos son los polisacáridos, las proteínas, los lípidos, poliésteres y mezclas de polímeros naturales. Los polisacáridos, que son hidratos de carbono, a su vez se pueden dividir en dos grandes subgrupos, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son aquellos polisacáridos en los cuales se repite su unidad monomérica. En el caso del almidón y la celulosa, por ejemplo, tendríamos que su unidad monomérica que se repite sería la glucosa. Los heteropolisacáridos, por el contrario, son polisacáridos en los cuales en su cadena estructural nos vamos a encontrar más de un tipo de monómeros. Luego pasaríamos al segundo subgrupo de los polímeros biodegradables naturales. Estos son las proteínas. Las proteínas son polímeros que hoy en día se usan en su forma natural y provenientes tanto de ceras como de pelos. Y estas proteínas se usan para aplicaciones como son los ornamentos. Los lípidos sería el tercer subgrupo dentro de esta clasificación y también se usan a partir de los aceites de las plantas o de los ácidos grasos de los animales para conformar lubricantes o pinturas. Los poliésteres, a su vez, pueden clasificarse como biopolímeros naturales porque pueden ser producidos por microorganismos, por plantas o a partir de monómeros biológicos. Cuando hablamos de poliésteres producidos por microorganismos o por plantas, hablaríamos de poliésteres tal como el polihidroxibutirato. Cuando hablamos de poliésteres sintetizados a partir de monómeros biológicos, hablaríamos del poliácido láctico. Este material, el poliácido láctico, se puede encontrar aquí, en esta clasificación dentro de los biopolímeros naturales, porque puede ser elaborado a partir de fermentación, aunque también se podría encontrar dentro de la clasificación de biopolímeros sintéticos, porque también se puede sintetizar a partir de fuentes no renovables. Por último, en el último subgrupo encontraríamos la mezcla de polímeros naturales, que como su nombre indica, son diferentes polímeros naturales que se van a unir para obtener mejoras en las propiedades mecánicas, tal como materiales de base de almidón y reforzados con fibras naturales celulósicas. Pasaríamos ahora ya a describir los polímeros biodegradables sintéticos. Los polímeros sintéticos son sustancias difícilmente asimilables por los microorganismos vivos. Mayoritariamente carecen de mecanismos que permitan su degradación y absorción. Los factores determinantes para conseguir la biodegradación de estos polímeros van a ser la capacidad de la adaptación de los microorganismos a estas estructuras y la degradación de los grupos funcionales similares a los grupos funcionales que poseen los biopolímeros naturales por enzimas no demasiado específicas. Además de estos factores determinantes, vamos a hablar también de unos factores estructurales relacionados con la biodegradabilidad y que vale la pena tener en cuenta para tener un material que sea degradable. Dentro de este grupo de factores estructurales hablaríamos primero de la composición y del balance hidrofóbico e hidrofílico que deberían tener nuestras estructuras poliméricas, ya que los microorganismos y las enzimas
utilizan el agua como medio de trabajo. La presencia de grupos funcionales en la cadena principal también es otro factor estructural a tener en cuenta para propiciar la degradación en tierra, así como el peso molecular, su distribución y los grupos laterales. Luego hablaríamos de otro factor estructural como es el estado físico y la morfología de nuestros polímeros. En unidades temáticas anteriores hablamos de la importancia de tener un polímero amorfo para que los microorganismos puedan asimilarlo. Así, tendremos que destacar que un polímero amorfo o semicristalino será más fácilmente degradable que un polímero totalmente cristalino. Otros factores que afectan a la biodegradabilidad de los polímeros son las condiciones medioambientales, la duración del test y el método de contacto entre las muestras y los microorganismos. No solo nos va a importar en qué medio o cómo tengamos nuestra muestra, si en solución, dispersión o medio gelificado, sino también si nuestra muestra es accesible por los microorganismos, es decir, si los microorganismos van a poder atacarla y así degradarla. La clasificación de los polímeros biodegradables sintéticos es la siguiente. También se divide en cinco grandes grupos, que son: el primero serían los poliésteres, segundo el poliamidas, tercero los poliéteres, cuarto los poliviniles alcoholes y por último las poliolefinas modificadas. Los poliésteres, se ha demostrado que los poliésteres de origen sintético, como es el caso de los poliésteres alifáticos, tal cual la policaprolactona o el poliácido láctico, son degradables en tierra. En el caso de la policaprolactona es debido a que tiene enlaces hidrolizables. Otros poliésteres que también son degradables en tierra son los poliésteres aromáticos o mezclas de ambos, como es el caso del Locoflex, que es un copolímero alifático aromático que también se demuestra por estudios que es degradable en tierra. Encontraríamos también en esta clasificación de los biopolímeros sintéticos a las poliamidas. Cabe destacar que las poliamidas, debido a que poseen un elevado peso molecular, tal como el nylon 6 o el nylon 6,6, son inertes a la degradación, pero si añadimos grupos funcionales determinados a estas poliamidas, se puede conseguir obtener un polímero biodegradable sintético. En el cuarto grupo tendríamos los polivinilalcoholes, que se ha demostrado que son muy solubles a agua y completamente degradables. El polietilenvinilalcohol se considera que surgió con la idea de minimizar la solubilidad del polivinilalcohol, pero su degradación presenta cierta controversia y muchos autores creen que es debido y depende de la longitud de la cadena de etileno. Y por último hablaríamos de las poliolefinas modificadas. El polietileno es un polímero sintético de gran peso molecular y mayoritariamente hidrófobo, que es difícilmente asimilable por los microorganismos. Por lo tanto, diferentes autores apuestan por una alteración de su estructura química para conseguir tener un polímero biodegradable sintético, y por ello se adicionaría diferentes polímeros naturales como el almidón. Y aquí terminaría la clasificación de los polímeros biodegradables dentro de esta unidad temática de biodegradación de polímeros. Gracias por su atención.